Amigos de La Teja, ¿cómo les va? Hoy nos acompaña Mariela Campos. Ella es jugadora del equipo de Saprissa en la primera división femenina y bueno, hoy nos acompaña para conversar un poquito sobre la situación que rodea al fútbol femenino en estos primeros meses del 2024 y para que también ella nos comparta su vivencia a nivel personal. Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Mariela, no, gracias a vos por acompañarnos. Bueno, vamos a ir conversando. Mariela, el 9 de enero, Saprissa informa a la opinión pública que el equipo de primera división femenina no va a seguir participando en el campeonato local por una serie de cosas. ¿Ustedes ese día ya sabían de la noticia? ¿Cómo fue que se enteraron? No, de hecho fue algo sorpresivo parcialmente porque no teníamos idea. De hecho, días antes nos habían comunicado que el lunes siguiente a esa semana ya más bien empezábamos entrenamientos. Entonces nosotras estábamos preparadas a iniciar una pretemporada regular, como todos los años hacemos, pero sí con el entendimiento, y por eso te digo parcial, con el entendimiento de que habían muchas cosas pasando, por decirlo así, detrás bambalinas, sobre todo en cuanto a organización y demás. Sabíamos que estaban cosas pasando y que siempre ya, desde hace ya como 2 años, siempre empezamos pensando que puede ser una opción, que el equipo diga, ya no vamos a seguir participando, nos vamos a deshacer del equipo de femenino, vamos a tomar estas medidas. Entonces por eso te digo que sí fue sorpresivo para nosotras no sabíamos desde antes. Ese día ya llegamos obviamente, de hecho justamente creo que la noticia se filtró en la noche antes de esa reunión que nosotras tuvimos en la mañana. Entonces en la reunión, nos citaron a una reunión a las 7 de la mañana y ahí nos lo comunicaron y unas horas después fue que salió ya a la opinión pública. ¿Qué cosas vean ustedes tras bambalinas que estabas diciendo que ya levantaban ciertas sospechas de que esto iba a pasar? Sí, creo que es como una bola de nieve que ha venido pasando, sobre todo desde, por ejemplo, que Heredia anunció que ya no iba a seguir con su equipo femenino, Pérez Celedón anunció que ya no iba a seguir con su equipo femenino, que son cosas que normalmente en otras ligas no pasan, que equipos nada más deciden no tenerlos más, los equipos femeninos, y sobre todo, obviamente, que son posiciones muy fuertes porque son equipos que también tienen la filial masculina. Entonces, Heredia es un equipo muy importante, Pérez Celedón es un equipo importante. Entonces, al ellos decidir no seguir con el equipo femenino, pues ya hay alarmas. O sea, ¿por qué no quieren seguir con el equipo femenino? ¿Qué hay en cuanto a estructura, en cuanto a financiamiento? Un montón de cosas que no les está favoreciendo. El torneo en estos últimos años se ha vuelto menos competitivo, los equipos ya se han presentado problemas de organización que nunca se habían presentado, en donde ya los equipos no se presentan a los partidos o hay errores o cuestiones un poco raras tal vez en cuanto a qué equipos ascienden, qué equipos descienden, qué equipo le compra la filial a quién porque el otro se retiró. Entonces ya todo ese tipo de cosas ya sí resultaron un poco amateur cuando íbamos en una transición a algo más profesional. Vamos a ver, me decía usted que le sorprende parcialmente por esta serie de cosas, pero el día en que la reúnen a ustedes para darle la noticia, ¿cómo se la tomaron? ¿Cómo fue ese momento? Todas las compañeras, escuchar que ya no iban a tener minutos en cancha, ¿cómo fue ese día? Ese día fue muy triste, o sea, a pesar de que ya obviamente la noticia más o menos se había filtrado el día anterior y era entre voces de nosotras que era una posibilidad, se hizo realidad hasta en ese momento porque obviamente había esperanza como de, bueno, no, puede ser otra cosa, puede ser que nos comuniquen tal vez que van a tomar otra medida. Pero en ese momento cuando nos sientan a todas y estamos absolutamente todas, no faltó prácticamente que ninguna, todas escuchando ahí que pues ya Saprissa no iba a seguir. Y para nosotras, obviamente, más allá de también incluso nuestro trabajo, es nuestro sueño, es nuestro equipo. Entonces, pues sí, muy desesperanzador, muy triste, hubo llanto, hubo enojo y mucha incertidumbre. Bueno, después de eso nos fuimos varias a desayunar y a liberar un poco las penas, pero sí fue muy, muy triste principalmente. El equipo femenino de Saprissa tiene una mezcla muy interesante de experiencia y juventud. Están vos, está Carolina Venegas, está Catherine Alvarado, pero también hay muchachas muy jóvenes. Están las hermanas Matarrita, está Priscila Rodríguez, está Fabiana. ¿Cómo se lo tomaron ellas? Y no sé si ustedes en algún momento tuvieron que llegar y dejar de pensar en lo que podían sentir ustedes para apoyarlas a ellas, que tal vez estaban llorando o que estaban más angustiadas. ¿Cómo fue, verdad, todas las emociones que transcurrieron en ese momento? Sí, claro, de hecho ese es un factor interesante que vos mencionas porque creo que nosotras
como vos decís, las demás experiencias, las mayores, al principio obviamente nos sentíamos tristes, pero muy rápido tomamos como la batuta de hecho después nos quedamos hablando, le hablamos con todas, abrazamos a las que tenemos que abrazar y les dimos tal vez un mensaje de apoyo, de esperanza, de que era difícil, pero que nos mantuviéramos juntas y así en realidad nos hemos mantenido todas en contacto, seguimos en grupos y seguimos ahí checking con todas las demás. Entonces sí fue una labor que tuvimos que tener en ese momento de asumir tal vez de alguna manera nuestro liderazgo y acompañarlas a ellas en ese momento. ¿Tuvieron ya algún momento ustedes, las más grandes, por decirlo así, para poder desahogarse y sacar toda esa frustración, tristeza, todo lo que les venía embargando después de conocer la noticia? Pues ha sido como un proceso un poco progresivo, por decirlo de alguna manera. Creo que al principio todas, tal vez como para bloquear un poco la noticia, nos emocionamos y dijimos, ok, empecemos. Entonces fue donde se hizo el comunicado y posteamos y nos reunimos con gente y demás. Pero pues todo ese tipo de cosas genera cansancio, incluso mental, y ya después cuando las cosas se bajaron un poco más, ya con nuestras familias y demás, pues ya sí cayó en cuenta como que eso está pasando, o sea, jamás nos esperamos que esto fuera a pasar, y un montón de cosas que ya entonces van cayendo y uno va como absorbiendo. Entre nosotras, por ejemplo, Caro, Glory, Pri Tapia, somos compañeras que hemos pasado un montón de años juntas, entonces somos amigas, más allá de compañeras, entonces creo que eso sí ha sido un apoyo importante la una para la otra y estamos siempre preguntando cómo está la otra y demás, entonces ese acompañamiento también ha sido bueno. Mariela, bueno, me hablaba de ese círculo tan importante de amigas, de jugadoras, de referentes del fútbol femenino, pero días después, como decía usted, ya publican el comunicado, inclusive otras jugadoras de otros clubes también se unen a este llamado. No sé si ese mismo día, el 9 de enero, ya ustedes pudieron conversar con una Noelia Bermúdez, que ahí vi que reposteó el comunicado, con Gabriela Guillén, Shirley Cruz también, ¿verdad? Se está uniendo al llamado. ¿Qué les han dicho ellas desde otros equipos? ¿Cómo las han apoyado? ¿Qué han hablado de todo esto? Sí, de hecho ese mismo día y días posteriores conversamos con muchos, por ejemplo, Noé, Gaby Guillén, Fabi, Meli, Shirley, que tiene muchísima mejor relación con Caro, por ejemplo. Todas sí, obviamente nos mostraron su tristeza y tal vez su empatía por lo que estábamos pasando y literalmente todos recibimos mensajes de que ellas estaban a disposición, de que ellas, o sea, de que todo esto nos afectaba a todos, no solo a las que estamos ahorita de Saprissa, sino a las jugadoras en general, a nivel doméstico y a nivel de selección. Entonces que todas estaban conscientes y todas estamos conscientes de que hay un montón de cosas que necesitan mejorar, entonces que podíamos trabajar juntas, que ellas estaban a la orden. Mariela, ¿cómo ha sido esos primeros días fuera de cancha? Ya la noticia se dio el 9 de enero, ya vamos a pasar un mes desde que se anunció la salida del equipo femenino. ¿Cómo ha sido en tu caso la vida después de? Porque ustedes tienen que levantarse muy temprano para ir a entrenar, ya después seguir con sus actividades cotidianas. ¿Cómo ha sido este tiempo? Pues este tiempo en realidad ha sido mucho de procesar emociones. Bueno, yo ahorita me estoy graduando de licenciatura de nutrición y estoy terminando mi tesis, entonces por dicha he estado muy ocupada. Y bueno, justamente yo también me pasé a vivir a Curridabat, en gran parte porque ahí estaba Saprissa. El centro deportivo, sí. Exactamente. Entonces, yo me pasé a vivir ahí a finales del año pasado, entonces ha sido un proceso de acomodarme ahí, de un nuevo apartamento y demás. Entonces, ha sido un proceso de muchos cambios para mí a nivel de todo. Entonces, ha sido procesamiento y tal vez llevarla un poco más tranquila y para ver si se toman decisiones más adelante. ¿Y a nivel de trabajo físico? ¿Usted sigue entrenando? No sé si ha hecho una pausa o si dice, no puedo permitirme pausas y tengo que seguir en esto. Sí, no, yo de hecho no he tenido una pausa. Tuve una pausa como de 1 o 2 semanas, pero normal de vacaciones. Y yo ya desde la primera semana de enero estoy, digamos que haciendo pretemporada, haciendo trabajo de cancha, haciendo trabajo de gimnasio individual. Entonces la parte física para mí no ha parado. Mariela, solamente me decía que está terminando la licenciatura en nutrición. De momento, digamos, el único trabajo que tenés es como jugadora. Sí. Ok. Y bueno, sé porque don Gustavo Chinchilla me lo dijo, que ustedes iban a estar acuerpadas como por 2 meses con el tema del contrato e ingresos. ¿Ha pensado qué puede pasar después de esos 2 meses? Sí,
de factores entran en juego, ¿verdad? De ok, ¿cuál es ahora el objetivo? También de que hay mucha incertidumbre en el torneo, entonces ahorita irme para otro equipo, me voy para afuera, o sea, hasta incluso me ha pasado la idea de ya dejo de jugar y me enfoco en mis proyectos ya laborales, ya mi propio negocio, empezar a buscar trabajo en mi carrera. Entonces todas esas cosas son ahorita consideraciones, pero es tan reciente literal que tomar una decisión ahorita es muy difícil. ¿Ha recibido alguna oferta de algún club tico del extranjero? Pues hemos estado evaluando, sí, he estado en charlas con algunos equipos de aquí, tanto de aquí como de afuera, nada más que principalmente el mercado de afuera ya ahorita mayoritariamente está cerrado, o sea, ya hay muchos equipos que ya empezaron torneo, está la plaza de extranjeras y un montón de factores que hacen difícil la llegada a un club extranjero y a un club aquí del país, es lo que te decía de la incertidumbre de que ya no se va a dar el torneo de Copa e incluso hay cierta incertidumbre alrededor del torneo que ya además pasó a ser un torneo y no 2 torneos. Inicia en abril, de hecho. Exactamente. Entonces hay mucha incertidumbre de qué va a pasar y obviamente alrededor del factor económico y un montón de cosas que eso lo hace pues algo inestable y entonces eso es lo que lo lleva a pensar, será mejor poner mi energía o demás ya en otros proyectos. Cuando me habla de otros proyectos, ¿qué ha estado valorando? No sé cuánto le falta para graduarse ya de la licenciatura, porque ya con título en mano ya es más fácil, ¿verdad? ¿Qué ha valorado que puede hacer adicional a esto? Sí, a mí me gusta más la nutrición deportiva, me gusta mucho la parte del rendimiento deportivo, entonces, y me gusta mucho también enseñar en la parte de fútbol, ser entrenadora, tengo licencias también que por dicha las saqué durante todo este proceso de fútbol, entonces por ejemplo tener mi propia academia, lo he valorado y ya si no empezar a buscar trabajo más en la parte deportiva, ya algo más para ganar experiencia. Mariela, vos tenés un amplio recorrido, jugaste en Liberia, jugaste en Moravia, estabas en Heredia, más bien llegaste a Saprissa en el 2023, ¿hubo en algún momento durante todo este recorrido, sin tener que llegar ahora en enero, cuando se dio todo esto, que usted tal vez decía, algo está pasando, no veo normal, porque el fútbol femenino parecía que venía como en crecimiento, pero de un momento a otro todo se estanca y como usted misma decía, vemos que Heredia ya retira su equipo de fútbol femenino, Pérez Celedón también hace lo mismo, no sé si ustedes en algún momento, antes de todo este polvorín, ya estaban viendo señales, estaban detectando cosas que no eran normales. Sí. Si lo vemos de una manera cronológica, como en el 2018, 2019, ya, por ejemplo, que fue esa famosa final en el Morera, en donde se llenó el estadio, Liga Saprissa, ya entonces además empezó a televisar, que eso es todo un hito, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que todos los partidos de una liga femenina sean televisados, entonces ya estaban siendo televisados a nivel nacional, ya había muchísima más exposición, después estuvo el Mundial de la Sub-20 que se hosteó aquí, entonces había un montón de cosas positivas rodeando al fútbol femenino que podían dar paso a un montón de crecimiento. Lo que yo creo y lo que nosotras hablamos entre nosotras es que la Unifood como organización no supo canalizar toda esa atención que recibió y todo ese auge positivo que tuvo, no se supo manejar de la manera correcta en cuanto a temas de organización, en cuanto a temas de exposición, de patrocinios, de inversión extranjera, de inversión privada. Yo creo que todo eso no se supo manejar. Y cada año ha ido más bien empeorando porque obviamente además la liga no se ha hecho competitiva, cada año ha sido menos competitiva, no es atractiva para la gente, no es atractiva para patrocinadores y obviamente tanto los clubes como la rodean como la organización que es la Unifood tiene que encargarse de fomentar toda esa parte de liga femenina en primera división. El trabajo que hace Unifood, por ejemplo, en ligas menores es muy bueno y en segunda división, pero ya eso es completamente diferente a la primera división y por algo lo vemos en la masculina, que la primera división de hombres es totalmente diferente y es manejada por otra entidad que la segunda división y ligas menores, porque es un tema totalmente diferente. Entonces yo creo que hay un tema estructural, de sistema, de torneo, de organización, un montón de cosas que deben conversarse y eso es lo que nosotras hemos estado tratando de sacar a flote, pero pues hay mucha resistencia y muchas que no está pasando.
Hace unos días también ustedes tuvieron una reunión con doña Marcela Trejos, que ella llegó a Saprissa para marcar un hito en lo que fue el desarrollo del fútbol femenino. Mucha gente la recuerda por lo que logró tanto a nivel de equipo masculino como femenino, que conversaron con ella, en qué les está apoyando, porque a ella siempre se le ha relacionado, y el sapricista agradece eso, todo el empujón que ella dio para que el fútbol femenino en su momento avanzara, y ahora ya vemos que ya está estancándose lamentablemente. Sí, de hecho, bueno, Marce muy amable, ella siempre nos ha ayudado muchísimo en todo. Desde que la contactamos, ella de fijo se ofreció a ayudarnos y nos dio esa reunión para escucharnos y ver qué teníamos para decir, sobre todo para entender qué era lo que estaba pasando. La reunión fue todo, más que todo, nosotras explicándole lo que pensábamos que estaba pasando y qué tal vez creíamos que se podía hacer. Obviamente Marce tal vez nos ayudó un poco, nos guió un poco en que había una parte macro ya de personas importantes de organización de que se tenían que reunir, que obviamente nosotras somos las protagonistas, pero que ya hay intereses y un montón de cosas ya a nivel político que son las que son difíciles y tal vez las que oponen resistencia, aunque nosotras ahorita estemos vociferando que queremos cambios y que queremos que algo realmente sea distinto. De hecho, yo siento que en el caso de Marce, toda la ayuda que ella dio y más bien todo ese empujón que ella dio es un ejemplo de que el fútbol femenino es rentable y la gente sí lo quiere ver. Nada más necesita, obviamente, un empujón de mercadeo, un empujón financiero, que si las personas correctas se interesan y lo hacen, va a pasar y la gente se va a interesar, la gente lo va a ver y la gente va a pagar por eso. Entonces, que el fútbol femenino no sea rentable o que la gente no lo quiera ver es falso y no es cierto y no es la realidad de un montón de países más. Entonces, yo por eso fielmente creo que hay una cuestión de organización que está fallando a nosotras como jugadoras. Por mucho tiempo no se quiso decir, o más bien lo que no se quería era como definir que había una crisis en el fútbol femenino. ¿Usted cree que hay una crisis? Sí, al final ya entrar en términos, ¿verdad?, etimológicos de palabras, de es una crisis o no es una crisis, es que eso es quitar atención, porque están pasando cosas negativas. O sea, que yo me quede sin trabajo es una cosa negativa, que mis compañeras se queden sin trabajo es una cosa muy negativa, que un equipo como Saprissa, que es uno de los equipos o el equipo más importante del país, es algo muy negativo. O sea, que ya sea el tercer equipo en menos de 2-3 años de filiales masculinas que no quiera tener un equipo femenino es algo negativo. También todo el desarrollo en selecciones nacionales, ya si se ven números físicos, un montón de cosas, nos está afectando a todas. Sí hay una crisis. Al final, si lo comparamos también en cómo venía avanzando, en cómo venía en auge, a cómo ya se ve en estos últimos años, algo pasó. Entonces, el diagnóstico que se tiene que hacer de eso, un montón de personas deberían entrar, pero eso es lo que nosotras no escuchamos y al final es lo que te decía de ponernos a decir si es una crisis o no es una crisis, es que no es relevante, pero lo que sí es relevante es tratar de buscar soluciones para lo que está pasando. Desde el día que les dieron la noticia a ustedes de que no iban a continuar hasta hoy, por ejemplo, ¿ustedes han recibido algún mensaje de Unifood, alguna comunicación o guardan silencio? No, nosotras de hecho no hemos recibido ninguna comunicación, que también es algo que, por ejemplo, nosotras sabemos que nosotras como jugadoras nunca hemos tenido participación en cosas o en toma de decisiones, principalmente de Unifood. Nunca han habido asambleas, nunca ha habido nada parecido y en este momento en donde yo siento que es un momento para que todas las partes involucradas discutan y digan más bien como, ok, ¿qué se puede hacer? Saprissa se retiró, esto está pasando, ¿qué hacemos? No hay comunicación hacia nosotras, hacia los clubes, hacia nadie de qué está pasando y nada más emiten comunicados de soluciones que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, sí, ahorita en realidad nosotras no hemos recibido comunicación ni de Unifood ni de nadie en realidad. ¿Cuáles son las acciones a tomar de parte de ustedes? Ya, bueno, han tenido reuniones, están conversando entre ustedes, porque ya ustedes son las principales afectadas, ustedes son las protagonistas, saben que hay un problema y saben quiénes quieren solucionar y quiénes no. ¿Qué están haciendo ustedes o qué están planificando hacer para ya pedir respuestas para que esto cambie? Nosotras, en primer lugar, lo que hemos querido en este tiempo es mantener de alguna manera la noticia viva,
que por dicha personas como vos nos dan este espacio en medios que para nosotras es súper importante. Algunas otras hemos tenido, bueno, yo tuve una entrevista en CRO y hemos tenido entre otras compañeras han tenido entrevistas a nivel de radio, demás. Entonces eso es un aspecto importante, que todas tenemos un chat, tanto de nosotras, las de Saprissa, como las de como representantes de un montón de equipos, en donde estamos tratando principalmente de que haya exposición mediática y de expresarle a la gente que hay una problemática y que se necesitan soluciones y que no están rindiendo cuentas las entidades que tienen que rendirlas. Entonces lo que nosotras queremos es eso, que se nos traiga la conversación, que se traiga la conversación a los clubes y que se den reales soluciones. Al final, más allá de eso, ahorita no hay muchas acciones que nosotras podamos tomar más que esperar, porque sí sabemos que ya a nivel federativo y a nivel de Unifood tienen que tomar decisiones, o sea, y eso es lo que esperamos con la presión mediática de alguna manera. Entonces esas son las acciones que ahorita estamos tomando. Mucha gente le echó la culpa a Saprissa, Mariela, por decir que estaban abandonando el fútbol femenino. Uh-huh. ¿Cree usted que Saprissa tomó el camino más fácil? Y si no crees esto, ¿a quién le está faltando voluntad para que esto mejore? Ok, eso es una buena pregunta. ¿A quién le está faltando voluntad para que esto mejore? El día de la reunión a nosotros nos comunican que ellos desde hace más de un año están tratando de, han tenido reuniones, han tenido conversaciones, han metido mano a nivel de Unifood, han hecho propuestas, han ofrecido cosas económicamente para favorecer a la liga, y lo que ellos ese día nos dijeron es la entidad Unifood no lo está aceptando. O sea, no ha aceptado nuestra ayuda por más de un año, no hay cambios de un año para acá, más bien las cosas han aumentado. Porque de hecho el año pasado se firmó una carta en donde habían varios equipos en donde no querían participar más, no querían jugar más. Y a eso no se le tuvo solución, de eso no pasó nada. Entonces, Saprissa obviamente de alguna manera, pues parece que sí tuvo voluntad. Alguno, por ejemplo, Gustavo, el presidente, obviamente ellos han tenido voluntad porque han tenido el equipo por más de 10 años y siempre han de alguna manera apoyado y nos han dado condiciones y han tratado de que cada vez esas condiciones sean mejores. Obviamente en este momento se podría considerar que toman la ruta fácil, porque sí, ahorita lo fácil es nada más hacernos a un lado. Entonces, ¿verdad? No todo es como tan blanco y negro de ellos son los malos y aquellos, ¿verdad? Entonces, yo, de alguna manera, obviamente es muy doloroso que ellos tomen esa decisión y de alguna manera nos deja también desamparadas, y por eso tal vez como la frustración y la tristeza o el enojo que tal vez muchas podamos sentir, pero también entendemos que es una cuestión de organización, de negocio, de que, o sea, nosotros damos y en qué nos favorece a nosotros, y tal vez en este momento ellos no se están sintiendo favorecidos por lo que está pasando con el fútbol femenino. Entonces, eso es lo que yo pensaría, es el camino más fácil, yo diría, pero que lo llevó, o sea, que un montón de cosas negativas surrounding la liga femenina es lo que llevó a Saprissa a tomar esa decisión. ¿Y de quién cree que falta voluntad? Porque sabemos que hay una organización que no responde, te lo puedo decir yo a testimonio vivo, o sea, hemos insistido con Unifood cualquier cantidad de veces para que nos contesten una simple pregunta y se desaparecen, ahí ven los mensajes, no hacen nada. También con la Federación Costarricense de Fútbol, por ejemplo, estamos insistiendo hace días y no nos dan respuesta. Entonces, ¿a quién le falta voluntad de que no quieran de que el fútbol femenino crezca? Yo creo que ya es lo que te digo, una cuestión a nivel de organización, tanto de federación como de Unifood, que es son los encargados, son los que tienen la licencia de manejar la liga femenina, los que no quieren ceder. Me parece que ellos son los que no quieren ceder, y obviamente nosotras también entendemos que hay un montón de intereses políticos y de situaciones en esas esferas que nosotras ni siquiera dimensionamos o entendemos, porque a este punto que estén pasando tantos acontecimientos negativos, muy negativos, y ellos no se pronuncien, no den soluciones, no pase nada, tanto a nivel de federación como a nivel de Unifood, indica algo raro, podría decirse, algo sospechoso. ¿Por qué no hay más claridad de lo que está pasando? ¿Por qué no hay más claridad hacia nosotras las jugadoras de lo que puede pasar?
Entonces, ves, solamente un torneo se suspende y listo, y no pasa nada, y nosotros seguimos meses sin jugar. Entonces yo creo que sí, ya es a nivel federativo y a nivel de Unifoot que las cosas, ellos tienen que ceder y ellos tienen que dar espacio a un cambio. Y ya nosotras como jugadoras no es mucho lo que podemos hacer. Nosotras tenemos nuestra área, nosotras trabajamos muy duro, yo lo sé, yo he estado jugando más de 10 años y yo veo a todas mis compañeras, es un sacrificio muy fuerte y trabajamos muy duro, tanto a nivel de equipo como a nivel de selección. Entonces ahorita no, más allá de eso, y obviamente unirnos en el siguiente paso que es una huelga, es decir que no queremos jugar, que en verdad, entonces, pero obviamente ya esos son pasos más fuertes y en donde se necesita una organización muchísimo más robusta que ahorita en estos momentos con tanta incertidumbre y demás es difícil. Mariela, bueno, ya para ir cerrando, sabemos que, como le decía ahora anteriormente, ustedes están, digamos por decirlo así, están acuerpadas por 2 meses, ya usted sabe que después de eso no hay, de momento está como la incertidumbre. El equipo también ha dicho que si ellos tienen que volver, vuelven, porque obviamente tienen toda la intención de que ustedes regresen a jugar, pero por mientras ustedes están ahí, el torneo empieza hasta abril, va a ser un solo torneo con un formato muy extraño, muy diferente. Comparten estos cambios que también se han hecho a solicitud de selecciones nacionales, que es lo que yo tengo entendido, que se readecuó el formato del torneo este año para poder dar campo a la selección, una selección en la que ustedes no saben si van a estar porque no tienen minutos. Es muy, muy complicado el tema. Entonces, ¿qué comparte usted del formato actual? ¿Cómo creen ustedes que puedan seguir siendo visibilizadas y tomadas en cuenta por una selección nacional si no tienen participación en sus clubes? Hablemos un poquito de todo esto porque es muy complejo para ustedes. Sí, de hecho, es muy complejo y es poco coherente de alguna manera porque, o sea, ¿cómo nos beneficia en nosotras solo jugar por ejemplo, el formato de ahorita es solo un torneo con 14 fechas y una fase final de los 4 equipos, como una fase de muerte súbita o de los 4 equipos contra todos? O sea, ¿cómo nos favorece eso a nosotras como jugadoras tener menos minutos de los que ya teníamos cuando ya además eran pocos? Y, por ejemplo, ahorita, si no hay torneo de copa, nosotros al año jugamos 14 jornadas competitivas y no hay más. Entonces, obviamente, la parte de competición y la parte de jugar contra otros equipos de manera competitiva es muy importante para nosotras si es que se está pensando en selección, ¿verdad? O sea, la selección no puede contar con jugadoras que no estén compitiendo y no puede contar con jugadoras que jueguen solamente 14 partidos al año. Entonces, pues yo creo que es lo que te digo, esta falta de claridad, esta falta de coherencia, esta falta de organización entre ellos, tanto a nivel de federación como a nivel de liga femenina, y de poca claridad de objetivos y de camino y de qué es lo que se quiere realmente con las jugadoras y con la liga femenina en general. ¿Qué mensaje le podrías dar a una niña o una adolescente que tal vez estaba viendo hace unos años de que el fútbol femenino iba creciendo, de que ella veía a sus figuras, que veía, por ejemplo, que Saprissa lanzaba un uniforme para el equipo masculino y un uniforme para el equipo femenino? O sea, que se está inspirando porque ella creía que tal vez su sueño de ser jugadora se podía hacer realidad y ve todo esto que está pasando a nivel de copa, a nivel de torneo local, perdón. ¿Qué se le puede decir a esa niña, a esa adolescente que tal vez siente que su sueño de ser futbolista tal vez no pueda hacerse realidad por todo esto que está pasando? A mí me parece que el ser, incluso en general, deportista es un sueño valiente y que yo siempre voy a impulsar y a fomentar. O sea, cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente que esté pensando en que quiere dedicarse a jugar fútbol, una niña que quiere dedicarse a jugar fútbol o un niño que quiere dedicarse a practicar cualquier deporte a un alto rendimiento, yo eso siempre lo voy a impulsar. El deporte a mí me ha definido un montón de maneras, me ha hecho gran parte de lo que soy. Entonces eso para mí siempre va a ser una decisión muy valiente, pero también es el aspecto de que aquí en Costa Rica es muy difícil ser deportista de alto rendimiento. Las condiciones que se ofrecen no son las mejores. No es fácil para uno ser deportista de alto rendimiento si uno incluso no tiene las condiciones económicas, porque por ejemplo por todas estas todo lo que nosotras hacemos de mantenernos físicamente, eso lo hacemos desde nosotras. Entonces, si yo no tuviera los medios económicos para mantenerme entrenando, para mantenerme comprando cosas que favorezcan mi rendimiento, no podría seguir jugando. Entonces,
ese sueño que tiene cualquier niño, cualquier niña, que fue el que yo tuve en ese momento, nunca lo voy a desestimar y siempre va a ser primordial, y el deporte es gran parte de nuestra sociedad, pero por eso te digo que las estructuras de deporte y de apoyo de deporte de las federaciones y de las ligas de los diferentes deportes, y obviamente en mi disciplina, que es el fútbol femenino, tienen que cambiar, y la estructura en general tiene que haber cambios, porque yo creo que no solo en el fútbol femenino, en el fútbol masculino y en el deporte en general, ahorita costarricense creo que está sufriendo, ¿verdad? Ya ahí hablábamos de crisis o no, pero sí ha tenido una problemática y una disminución en un montón de cosas en estos años. Entonces yo creo que sí es algo lo que se le debería prestar atención y llevar el foco a. Excelente. Bueno, le agradecemos a Mariela por el espacio, por abrirse con nosotros y compartir tantas experiencias. Sé que es un momento complicado, pero te agradecemos que estés alzando la voz por tus compañeras y por esas futuras generaciones. Y bueno, ustedes, amigos de La Teja, también los agradecemos por la sintonía y los invitamos a que estén pendientes de esta nota por todas nuestras plataformas.